Bueno, ustedes se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver la economía con la cultura? Pues muchas veces la cultura es lo que va a definir a la economía. ¿Qué podemos entender por cultura? Se puede entender como el conjunto de costumbres, tradiciones, que sigue un cierto grupo en específico en determinado lugar. ¿Y economía? Economía es la ciencia que estudia la distribución, los negocios, los bienes y recursos que hay en cierto ambiente. Ahora, nosotros podemos entender de que cada parte del mundo va a tener una cultura distinta, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque cada medio es distinto. Y podemos ver acá en África y en la parte de Perú, hay dos tribus que tienen ambientes similares. Una es la tribu del desierto del Kalahari y otra es una tribu de un bosque del Perú. Ambas se encuentran en completo estado de inanición por casi todo el año. ¿Qué es lo que la diferencia? Mientras que en la tribu del Kalahari, ellos tienen un sistema socialista de total cooperación, la otra tribu de la selva peruana son completamente egoístas. Mientras que en uno utilizan la casa colectiva, en otros aprovechan la noche para comer, para que los demás no lo vean. Como todos sabemos, todas las culturas son culturas diferentes. Por ejemplo, al momento de ir a negociar en un país como China, China es el país número 1 con la mejor economía del mundo, tiene el 5% de pobreza a nivel mundial. En China es el país número 1, el productor del mundo, porque si solo se le da la materia prima y ellos producen, es donde se produce todo, por eso es que uno ve todas las cosas, dice Made in China. En China, comprar, digamos, 10 zapatos marca Nike originales, hechos allá, cuestan eso de que $100. Cuando $100 te cuesta un solo par de zapatos ahí en Estados Unidos. Por ejemplo, si tú vas a negociar en China, primero tienes que ir a cenar con los dirigentes, o sea, con los dueños, con el CEO y con el presidente. En China, por ejemplo, la cultura ya es que si a ti te sirven y tú comes y terminas primero que antes de las demás personas, eso significa que quedaste con más hambre. Entonces, si tú vas a negociar, te comes todo, por ejemplo, ya sirven, normalmente en un negocio te sirven anguila. Y si tú te comes primero la anguila, después que los otros van a entender que todavía sigues con hambre. Yo vi en un video, le mostraban al señor la anguila y se la daban, una anguila pequeña, se la comió, entonces los chinitos se lo quedaban viendo y entonces le trajeron otra más grande. Se comió esa, le trajeron otra más grande, hasta que tuvieron que ir al mar y trajeron una anguila más grande. Entonces, en todos los países son diferentes. Por ejemplo, Estados Unidos es más fácil negociar porque los americanos hacen las cosas, o sea, les gusta hacer las cosas más rápido, finalizar más rápido los trabajos. Por eso es que para un negociador internacional, es muy importante saber de culturas, ya que si no sabe de culturas en diferentes países, probablemente no va a tener ni idea de lo que vaya a ser una falta de respeto y simplemente se le quite la gana de hacer el trato con el otro país. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Arabia Saudita las mujeres no pueden ir a negociar por la división que se tiene allá, que las mujeres son para el hogar. Y tampoco, por ejemplo, si va un jeque árabe, por ejemplo, va a Londres, las mujeres no pueden ir ni con los hombros descubiertos porque, o sea, para ellos es como una ofensa ya, porque les incita como que a pecar por toda la religión y eso que ellos tienen. Si uno va a África, probablemente si eres de una empresa americana o de una empresa francesa o alemana, los africanos por ley te piden una persona de color negro. Con una persona blanca no te van a hacer negocio, porque ellos lo ven como una amenaza. Para ellos es una amenaza. Los africanos mayormente hacen negocio con la gente brasileña porque la mayoría de la población de Brasil es gente mulata. Pero tampoco nos dejan hacer negocios ni con los noruegos ni con los daneses. A los daneses siempre mandan a un tío que es americano o es brasileño.
ampliando lo que estaba diciendo, de las influencias sociales y culturales sobre la economía. Muchas veces ustedes se preguntan por qué un país es más rico que otro. Porque generalmente los países europeos, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un país europeo y un país africano? O sea, no es que tengan petróleo ni nada. Le voy a poner un ejemplo de que Japón no tiene materias primas. Japón es un país completamente pobre en recursos naturales. ¿Y qué es lo que lo diferencia de los demás? Japón, resulta que su historia siempre estuvo marcada en guerra, peleándose por los recursos, por la tierra. Hasta que hubo un momento en que se unificaron, empezaron a transformar los materiales provenientes del exterior y lo convirtieron en tecnología. Por eso usted ve que cualquier celular, el Huawei, los computadores, cualquier cosita electrónica, viene de Japón. Ahora, si ustedes miran bien, un país como Finlandia, que es uno de los países más desarrollados del mundo, con la mejor educación, ¿qué es lo que lo diferencia a ellos? También tiene que ver bastante con la mentalidad de la gente. Se dice que en los países fríos ellos tienden a ser más egoístas, pero no egoístas en el sentido malo, sino egoístas en la acumulación de recursos y al tratar de superarse, de competir con los demás. Mientras que en un país de clima cálido, se dice que la gente tiende a ser más colectivista. Por eso ustedes ven que en países como África, a ellos no les interesa acumular recursos, o muchas veces, o sea, ustedes ven como que esta gente no quiere desarrollarse o algo, no, sino que ellos son más concentrados en el sector familiar. Otra cosa, el factor cultural. Muchas veces ustedes se preguntan, ¿la tecnología para qué? Resulta que la tecnología depende también del medio. Estos tres factores que ustedes ven acá se van a relacionar. El factor ambiental va a determinar cómo las personas van a resolver los problemas y eso va a crear el factor cultural. El factor cultural a su vez va a crear el factor social. Entonces, poniendo el ejemplo de la tecnología, en países fríos suelen ser más difíciles de vivir, de sobrevivir. Por lo tanto, se les hizo necesario de que inventaran nuevas tecnologías como las lanzas, abrigos. Y hubo un momento en que, cuando esas tecnologías fueron más que suficientes, por ejemplo, con lo que pasó en la revolución agraria y la revolución industrial, de que hubo un momento en que ya la comida que ellos tenían en Inglaterra les sobraba, los exportaron. Eso le fue creando una ganancia a Inglaterra. Y por eso ustedes ven que Inglaterra, al ser un país frío, europeo, y en comparación con Finlandia también, es un país rico. Bueno, les voy a hablar sobre las influencias que tiene el entorno sobre la economía. Cuando hablamos de entorno, hablamos de lo que nos rodea, o lo que puede, y en este caso estamos hablando del factor que influye en la economía. Tenemos territorialidad, como aquí vemos al principio. Bueno, cuando hablamos de territorialidad,